Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio hoy día y es 2 Corintios capítulo 8 del versículo 8 en adelante. 2 Corintios capítulo 8 del versículo 8 en adelante. Y como lección número 18. Amén. La lección número 18. Oramos, Padre, te bendecimos. Te honramos, te damos gloria, te damos alabanza por el espacio, el tiempo que tú nos das, el momento de poder estudiar, el tiempo de poder escudriñar tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos seas bendiciendo en este tiempo hermoso, Señor, y tu respuesta a nuestras oraciones. También te la pedimos, Señor, que tú seas respondiendo cada petición nuestra, que tu misericordia y tu bondad sea escuchándonos, Señor, y conforme a tu voluntad podamos ver, Señor eterno, respuestas que quizás a veces eh, no la esperamos, respuestas que a veces quizás quisiéramos a nuestra idea, a nuestros pensamientos, pero enséñanos a entender tu voluntad en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, pedimos de tu gracia en este instante, Señor, mientras leemos de tu palabra, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer con la otra versión, y sí, aunque voy a leer con las dos, ¿ah? No es tanto lo que vamos a leer, pero voy a leer con la plenitud, después voy a leer con la versión más moderna del Nuevo Testamento de estudio. Dice así, versículo 8, y tiene como subtítulo Cristo nuestro modelo. Como subtítulo Cristo nuestro modelo. 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Ya? Había una situación que era el querer y el otro es el cumplir. ¿Ya? Querer y cumplir. Lo anoté por si acaso. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ya, esta es la versión tradicional, y voy a ir a la ayuda del versículo 8. No hablo como quien manda. ¿Qué significa? Esto no es algo impuesto y es una ofrenda, y la ofrenda debe ser voluntaria, voluntaria. Ya, ahora ahí viene la otra situación. Hay hermanos y iglesias que se colocan a veces con cuotas. ¿Ah? Quizás hay un proyecto de edificación, no sé, ahí quieren hacerse una compra. Hermanos, necesitamos que por unos meses necesitamos pagar unas cuotas de 10.000 o de 20.000, una idea, de 10.000 o 20.000. ¿Quién se coloca? Y ahí estamos colocando nosotros quizás a un compromiso, ¿ya? Un compromiso para pagar algo, ya no pasa a ser una ofrenda, bueno, parte de una ofrenda porque estoy dando voluntariamente,
pero con compromiso de dar cierta cantidad por tantos meses, tal cantidad, ¿ya? Es decir, con cifra estipulada. Pero en sí las ofrendas son voluntarias, ¿ya? Las ofrendas son voluntarias. Y en el versículo 9 la ayuda me marca el más grande, inspirador ejemplo de generosidad es la de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, no es una referencia a la riqueza material de Jesús durante su vida terrenal, sino un reconocimiento a su eterna condición de Señor del cielo y de la tierra. Rico, abundante, Rey, Señor, Dios. Se hizo pobre a través de la completa entrega de sí mismo en la encarnación y crucifixión. Con pobreza se refiere a su sacrificio personal. Aún podemos hablar de pobreza, aún de su nacimiento. ¿Me entiende? Aún de su nacimiento. Sí, un nacimiento pobre en un pesebre. Como rey, como el Mesías, tenía que haber tenido un hermoso nacimiento. Ahora su vida de pobre con José y María, no creo que haya sido una vida tan pobre. José era el carpintero, era un maestro y yo creo que eran bien catalogados y él se defendía, José se defendía con su trabajo. Entonces podemos hablar de un modelo no pobre de la vida de Jesús en ese aspecto, pero ya no pobre como económicamente, pero la riqueza de Jesús, del Señor Jesús como Dios, como Señor, supera cualquier riqueza nuestra en la tierra, ¿no es cierto? Bien, me sigue hablando la ayuda acá. Del día al 11, Pablo da un consejo u opinión, no un mandato, para borrar cualquier apariencia de coacción. Desde el año pasado, los problemas entre Pablo y la iglesia de Corintios quizás retrasaron este proyecto, ¿ya? Los problemas que se parten del año pasado. Había por eso lo que hace Macedonia, no es que lo hace rápido, tuvo mucho tiempo para hacerlo y lo hizo. Pero el problema que tiene Pablo con la iglesia, esto también frena la cooperación de esta ofrenda voluntaria que va en necesidad a los hermanos de Jerusalén, ¿ya? A los pobres hermanos que están en Jerusalén. Pero el conflicto frena la bendición, el conflicto frena el dar. Y eso es verdad, eso es verdad. Cuando nosotros tenemos conflicto y en toda área, vamos a cerrar la mano. Y si vemos algo que nos están diciendo y los cagüines, entramos a la duda y a veces cerramos en sí la mano. Yo creo que es algo natural en este sentido, pero Pablo tiene esta situación de conflicto e insta a los hermanos nuevamente a ser generoso y le marca la situación de Jesús, que siendo tan rico, teniendo pero la riqueza que ni nuestra mente imagina, se hizo pobre. Entonces, se presenta este problema entre Pablo y la iglesia de Corintios, quizás retrasaron este proyecto, ¿ya? Hubo un retraso en este proyecto. El versículo 12 me habla de la voluntad dispuesta. Voy a anotar lo que es bueno. Voluntad dispuesta. El deseo de dar estaba. Es la cuestión clave. La voluntad dispuesta es el deseo de dar. Es la cuestión clave. No el monto de la ofrenda. Cuando yo quiero dar, voy a dar, ¿no es cierto? Y está la voluntad dispuesta. Y eso es lo interesante, que esté la voluntad, no la obligación. Por eso, cuando la palabra del Señor nos expresa que nosotros vamos a ofrendar con alegría de lo que el Señor nos ha dado, no lo que el Señor no nos ha dado, no. De lo que el Señor nos da, nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos, nosotros damos primicias, pero con corazón alegre. No vamos con la carga.
esto me podía servir para esto, a esto. No, el Señor me ha dado, yo bendigo la obra del Señor. Y hay una voluntad dispuesta. El deseo de dar es la cuestión clave, no el monto de la ofrenda. Yo usaba un término que se llama igualdad. ¿Ya? Oiga, yo anoté unas palabras clave que me decía querer, cumplir. Podemos querer, pero es importante cumplir. Podemos tener el deseo, pero tenemos que cumplir en nuestro deseo. Ahora pensar en una palabra que es muy especial, que es voluntad dispuesta. Y también hay otra palabra que es igualdad. Uf, tenemos mucho habría mucho tema en esto, ¿no es cierto? Igualdad. Los corintios disponían en esos momentos de más recursos que los cristianos de Jerusalén. Y como da a entender Pablo, más que los de Macedonia, quienes acababan de entregar una tan generosa ofrenda. Y lo que ellos todavía no pueden hacer, ya Macedonia, que son más pobres, ya lo hicieron. Los de Macedonia, que son más pobres, ya lo hicieron. Entonces Pablo dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con ustedes, Corintios? ¿Ya? ¿Qué pasa con ustedes, Corintios? Voy a leer la otra versión y mire, para que entienda, vea usted que sale un poquito más clara. 8. No le digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. 9. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. 10. No había nombrado el 9. 10. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Por el bien. Desde el año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Desde el año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora, pues dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado. Voy a anotar esta palabra también, terminar lo que han comenzado. Terminar lo comenzado. Oiga, le saco esta palabrita y hay muchas cosas que quizás nos pueden ayudar a nosotros también como personas en lo que nos planteamos, en nuestro querer hacer, que qué importante terminar lo que comenzamos. Muchas veces dejamos las cosas a medias, pero qué importante terminar lo que comenzamos. Con la misma buena disposición que mostraron al principio. Cuando decidieron hacerlo. 12. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme, mire, ¿a qué? A sus posibilidades. Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a qué? A sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. ¿Ya? Usted va a querer dar una ofrenda y está viendo que los otros están dando más y usted dice, yo voy a dar muy poco. Es lo que tiene. Es lo que ha dispuesto en su corazón. ¿Me entiende? Ahora, ahí viene la otra. Uno dice, ahí viene una situación que es para la risa. Un maestro una vez me dijo, fui a trabajar a una casa y ya me dijo, y terminé todo y le dije, ¿cuánto es? Me dijeron. Yo le dije, bueno, conforme sea su corazón, su conciencia. Y me dijo, parece que no tenía buen corazón ni tanta conciencia. Dijo, me pagaron muy poquito. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los corazones. A veces los corazones no son muy generosos. O tampoco no son muy balanceados o no son muy buenos para equilibrar.
Entonces, ahí uno a veces dice, después, deme conforme a su corazón. Sale uno después y hace que parece que no tenía corazón. Entonces, tenemos que ser equilibrados en ese sentido. Uno da, y Dios no le está pidiendo lo que uno no tiene. Pero también a veces, a ver, ahí tenemos que tener el otro cuidado, sabiendo que tenemos, no queremos dar nomás, no queremos dar. Y Dios también está viendo aquella situación. ¿Ya? No, yo voy a dar tan monedita nomás. Pero Dios sabe, y Dios sabe que es el que te bendice, que tú tienes más para dar. Pero a veces hay corazones muy egoístas y aún así, sí, de hermanos que son egoístas, de hermanos que no son bondadosos, es un hecho real también dentro de la iglesia. Y a veces hay hermanos que también cierran la mano al Señor. ¿Por qué? Porque están los conflictos dentro de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber conflictos? Sí, dentro de la iglesia hay conflicto, ¿ya? Hay conflicto. Pero también ten presente esto, Dios no pide lo que tú no tienes. No. Y Dios no es que te está pidiendo, Dios está esperando tu ofrenda voluntaria, el deseo de tu corazón, lo que tú estás disponiendo, ¿ya? No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Por eso es importante, importante ver hasta qué punto puedo ayudar. Por eso que importante sacar bien mis cálculos, bien, no me daña, no quiero bendecir y esto no me afecta. Es más, yo creo que no sé si usted lo ha pasado y ya ha tocado esta experiencia, de repente quizás se pidió una ofrenda o hubo un momento especial o alguien estaba pasando una necesidad y usted tenía una plata pero destinada para algo y Dios, aquí voy a hablar, Dios habló a su mente, vino un mensaje aquí, dalo, dalo. Y uno que ahí, Señor, esto es para esto, o esto para la fin de mes, dalo. Y usted escucha, no es que se le esté pidiendo, en el instante no es que se esté pidiendo o alguien le esté hablando que necesita una ofrenda. No, nadie. Y ni la persona a veces le está pidiendo que está frente a usted, pero Dios te dice, dalo. Y yo creo que muchas veces usted lo ha hecho o ha tenido esa experiencia de hacerlo y darlo, sabiendo que esa plata o ese dinero usted lo tenía destinado para otra cosa, pero Dios ha provisto. Y Dios ha sorprendido. Y es verdad, Dios sorprende de una manera increíble. Cuando uno da, y si Dios te lo está diciendo, si tú recibes el mensaje aquí, a tu mente, a tu corazón, bueno, a tu mente, a tu corazón, es que Dios en ese instante te está pidiendo de lo que tú tienes. Y algunos dicen, no, yo no puedo. Algunos no lo dan, no obedecen a esa palabra, a eso que Dios te está dando. Pero algunos sí responden y Dios les bendice. Dios igual les va a bendecir, igual Dios les va a devolver. Y es más, quizás muchas veces más ricamente. Y se ha dado en ocasiones que hay personas que tienen necesidad, necesitan tanta cantidad de plata para cancelar y se van a juntar con algún hermano o se cruzan con algún hermano y ese hermano viene y le dice, toma, el Señor me dijo que te diera esto. Nadie le pidió ofrenda, pero Dios le habló a su mente y le dio la cifra. Toma, Dios. Y la persona lo recibe, ve, abre, empieza a contar y es lo que necesitaba, ni un peso más, ni un peso menos. Y Dios también sorprende al que recibe. ¿Me entiende? Dios también sorprende al que recibe. Entonces, Dios es maravilloso en este sentido. Dios es especial. Tanto el que da, tanto el que recibe son sorprendidos de una manera increíble, de una manera especial. Algunos no han tenido esa experiencia.
Yo creo que los que no tienen esta experiencia son un poquito los que se restringen, no cuidan un poquito más el dinero. Ellos sufren un poquito más de esta experiencia. Y algunos, hermano, te digo sinceramente, algunos dicen, no, yo no tengo plata, no, yo soy pobre. Pero cuando uno empieza a estudiar su vida, empieza a preguntar, dice uno, no es nada tan pobre. De una de otra manera, Dios le da recursos de bendición, ¿me entiende? Dios da recursos de bendición y a veces es a veces el puro lloriqueo, ¿ah? Pasan puro llorando, cuando sí uno ve que están bendecidos. El problema es que a veces está muy mal administrada aquella bendición, ¿ya? A veces es importante que la bendición que Dios te da o los recursos que Dios te da, si no están fluyendo y estás pobre, es porque no estás haciendo fluir la bendición. Ese es un detalle. Yo una vez me encontré con un hogar, no la estaba pasando nada muy bien. Y tenía una casa grande, un patio, pero muy grande, muy grande. Y dijo, no, la estoy pasando mal, está todo mal, esta cosa está bien jodida, estoy muy mal. Y yo le dije, oiga, pero tiene tremendo patio. ¿Y qué voy a hacer? Dijo, si no puedo hacer nada. Y yo veía muchos autos afuera, Yo le dije, ¿y por qué no hace hace estacionamiento? Usted lo raya en o le hace una división y los autos de afuera pueden estacionarse y usted aprovecha esto y cobra arriendo por su patio por estacionar. Dijo, oh, ¿verdad? Me dijo. Hace aquello y le resulta. Y empieza a recibir dinero que no tenía y que le ayuda a salir de su situación. A veces tenemos los recursos, a veces tenemos en materia prima, podemos decir, pero no usamos la inteligencia para que esto pueda surgir, ¿ya? Para que esto pueda surgir. Y a veces tampoco no nos atrevemos y tampoco nos queremos arriesgar. Pero qué importante, por eso es importante ahora al sentido de medida, Dios no pide lo que uno no puede dar, o Dios no pide lo que uno no tiene. Dios pide lo que nosotros tenemos. Aquí hablamos del concepto de ofrenda hacia Jerusalén. También podemos hablar del concepto de ofrenda que recibimos en la iglesia. Que a veces también hay ofrendas, hablamos a veces de ofrendas rutinarias que se hacen todos los días de reunión. Pero también hay ofrendas que son especiales, dedicadas para tal punto, para tal situación. Y que se nos pide a veces un esfuerzo porque se necesita aquella ofrenda especial. Pero uno da voluntariamente y ahora viene la otra situación, hermano. Ahí viene la otra situación. Como es voluntaria, a nadie se le obliga. Y es muy práctico. Algunos hermanos algunos hermanos deciden irse, hermanas deciden irse. No, aquí pasan puro pidiendo plata. Aquí pasan puro. ¿Por qué? Porque no quiere, no puede dar o no quiere dar. Pero si no puede o no quiere, no es necesidad que se vaya porque es voluntario. ¿Me entiende? Es voluntario. Es voluntario en ese sentido. Así que no es necesario que se tenga que ir de la iglesia porque no puede dar o no quiere dar. No da y quédese también en la iglesia. 13. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidades. No se trata que yo voy a dar toda mi mercadería y después estoy sin mercadería. Se trata más bien de que haya igualdad. Aquí usa otro término que se llama la igualdad. Y que hoy día se usa mucho ese término. No, que tenemos que ser iguales. Igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. Y en otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes. Y de esta manera habrá qué cosa, igualdad. ¿Ya?
De esta manera entonces habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Hoy día se habla mucho de igualdad y los que más hablan son los que más ganan. Es como curioso. Y hablamos de igualdad, pero los que más tienen o los que más hablan, que están teniendo, no son capaces de tomar eso y dárselo para quedar iguales con los demás. No, no, no es pura palabra en ese sentido. Aquí Pablo nos está marcando y nos marca en esta igualdad de poder ayudar, de que los pobres que están pobres ahí salgan de esa situación y queden en una mejor situación. ¿Ah? Una mejor situación. Eh, es importante para la pobreza, se ha marcado mucho la educación. Podemos a una persona, a ver, a una persona de espíritu pobre o estamos hablando de una mentalidad pobre, hermanos, si no hay educación es difícil que pueda salir hacia adelante. Nosotros podemos ayudarle toda la vida y quizás no van a surgir, pero si también tomamos a un pobre, le damos, no sé, le enseñamos una actividad, le enseñamos una fuerte laboral, lo metemos en un área que vaya creciendo, después que se meta a esa área, que se meta a un estudio, esa persona va a poder salir de la pobreza y va a poder surgir. Qué importantes son los estudios para una persona o una familia que está en situación de pobreza. ¿Ah? Qué importante en sí y salir de esa mentalidad de pobre. Qué importante darles apoyo, pero ese apoyo también tiene que ir, a ver, aquí están ofrenda y todo lo demás, pero también hablamos del otro punto de gente que tiene mentalidad de pobreza, que no se ve aplastado y que piensa que su vida siempre va a ser pobre. Que están marcando, no, yo voy a ser pobre toda mi vida. Hay personas que se piensan en ese sentido que van a ser pobres toda su vida. Wow, corto esto, yo decía, no hay mucho aquí, pero cuando empieza uno a leer, cuando empieza uno a meterse en el estudio, me encuentro con palabras bien especiales. Y era querer, nosotros podemos tener el querer, pero qué importante cumplir. Cuando le decimos a alguien, no, yo te voy a apoyar, no, Dios te bendiga, ahí voy a estar yo contigo, cumplamos. Si no, vamos a ser mentirosos. Y algunos muchas veces quedamos de mentirosos. No, yo le voy a apoyar, no, yo voy a estar con usted. Algunas veces se requiere apoyo, se requiere, aparte de ofrenda, se requiere ese apoyo, esa presencia, no, yo voy a estar con usted. Cumpla. Si no hay cumplimiento, es solamente palabra. La otra palabra que me gustó mucho fue voluntad dispuesta. Yo coloco mi voluntad dispuesta. Estoy dispuesto, aquí está mi voluntad y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a cumplir, voy a empezar un trabajo y también lo voy a terminar. Igualdad, lo que recién conversábamos. Y terminar lo comenzado. Eso nos pasa a veces en la casa. Somos a media veces, nos cuesta, empezamos algo y lo dejamos ahí y no lo terminamos. Hay personas que en cualquier área empiezan un trabajo y no lo terminan, lo dejan a medias, no terminan un trabajo. A veces algunos iban a hacer algo, ya vamos a hacer un hoyo y ahí vamos a empezar a edificar. Hicieron el puro hoyo y no hicieron nada más. Entonces, empecemos un proyecto, coloquemos nuestra voluntad, está nuestro querer, pero cumplamos y terminemos lo que estamos haciendo. ¿Ya? Cumplamos y terminemos lo que estamos haciendo. El Señor le bendiga, ha sido interesante estos versículos que hemos leído del 8 al 15 y nos queda todavía para terminar el capítulo 8 del 16 en adelante para la próxima lección. Ahí vamos a estar leyendo. Que el Señor le bendiga, gracias, bendiciones.